Hola a todos, y estamos en un nuevo video de paralelismo y comparaciones de mitos y leyendas del folclore universal. Este es un video que prometí cuando hice la Noche de San Juan y quería hacer una comparación con un personaje mitológico legendario nuestro, ¿no es cierto? Que es el Yastay, de la tercera región, particularmente de la provincia del Huasco. Un personaje que es un pastor, como una criatura, ¿no es cierto?, divina que cuida a los guanacos, a las vicuñas, a los camélidos, ¿no es cierto? Particularmente porque también se amplía como un ser que cuida la fauna, en realidad. Eh, Como señalamos en algún video, siempre nuestra matriz comparativa de mitos y leyendas ha sido Grecia. Y esta vez no va a ser la excepción. Pero como lo hicimos en varios videos, hicimos al revés, ¿no es cierto? Como en el video de Hércules con Sansón, como en el video de Abdulá, el mendigo ciego y el rey Midas. El día de hoy vamos a dejar a Grecia para el final. Entonces, partamos. ¿Quién era este famoso ser mitológico legendario llamado Yastai? El Yastai era. Se habla que es una criatura hija de la Pachamama. Por eso se habla como mitológico, porque es un ser que tiene la característica de ser un ser divino. Es hijo de la misma Madre Tierra. Por ende tendría esa característica. Eh, Su forma, la forma que tiene este ser, siendo un cambiaforma, un metamorfo, ¿no es cierto? Un ser que es capaz de adquirir diferentes formas. Eh, eh, Siendo estas diferentes, por ejemplo, un guanaco, un guanaco blanco, siendo un hombre mayor, con piel de guanaco, ¿no es cierto? Eh, um, con rasgos humanos, ¿no es cierto? A veces también se ve que un hombre con un aspecto indígena también, a veces caucásico. O sea, estamos en presencia de un ser que tiene muchas formas muy distintas. Es un ser, ¿no es cierto?, que se transfigura, puede adquirir distintas formas. Incluso se han escuchado relatos hasta de aves, incluso, y que puede desaparecer. Este ser, yo hice una investigación qué significaba el nombre, algo que a mí se me metió entre ceja y ceja, y me pareció interesante. Para lo cual yo estudié acá de la provincia del Huasco, adscrito a esta provincia porque sabemos que el lenguaje de Aguita lo podemos encontrar en distintos lugares y hay palabras que difieren. Si usted se va a Argentina, Jujuy, Salta, Tucumán, va a encontrar otras palabras distintas. O si encuentra algún diccionario de Cacán de la provincia del Choapa, probablemente también hayan palabras distintas. Entonces, en esta fuente que yo me basé, diccionario de acá, de la provincia del Huasco, que es un diccionario digital, la señora Hilda Valdivia, y basado en Don Valdemir Campillay, se habla de... nadie señala cuál es la traducción del Yastai, pero esa es la investigación que yo realicé. En el fondo, ¿por qué? Porque este ser, siempre cuando ustedes lo relatan, hablamos de un pastor. De hecho, la otra nombre que tiene es el coquena, que significa el buen pastor. Coquena deriva de la palabra coca.
Por ende es como un ser que tiene que ver la ritualidad. Porque la hoja de coca ustedes saben que es el elemento por antonomasia de la divinidad de los pueblos andinos. Para poder comunicarse con la Pachamama, para poder ver los espíritus, para poder tener la conexión, ¿no es cierto?, divina. Entonces, coquena podríamos decir que es algo así como, bueno, ya lo dijimos en un sentido contextual, es el buen pastor. Eso significa el que cuida bien, el guardián de las vicuñas de los guanacos. Pero en un sentido literal, coquena sería algo así como el cuidador de la tradición, ¿no es cierto? En este caso, del árbol sagrado que es la hoja de coca. Y si lo lleváramos particularmente a los diaguitas, para los diaguitas el árbol sagrado era el algarrobo. Y también la coca. No digo que no. Y el algarrobo, y aquí venimos con las teorías, que son teorías que tuve que investigar para dar, que probablemente siempre va a estar dando material para investigar, porque esto no hay una verdad universal de esto. Pero el patay es la semilla del algarrobo, el patay. Terminación tai. Y ese vocablo, el vocablo tai, es un vocablo que en este diccionario se traduce como señor. También se puede traducir como guardián, como señor, como el que cuida. Y también lo podemos asociar con la palabra que usaban los diaguitas, palabra quechua, que es taita, ¿no es cierto?, que es padre. Pero un padre en un sentido espiritual, en un sentido como ancestral. Entonces podemos entender que el tai es la jerarquía que le da, que tiene el yastai. ¿No es cierto? Es el señor, es el guardián, es el cuidador. Además lo corroboramos y lo confirmamos también con la palabra sangotai, que significa cacique. Y el non-tai, que significa el mensajero de los dioses. Entonces la palabra tai claramente sí o sí tiene una importancia desde un punto de vista de una jerarquía, como un ser que cuida, que es un taita, como un hermano mayor por sobre los otros guanacos. ¿Ya? Y eso también se confirma en la palabra Campillay, el apellido Campillay, que significa el alma del guanaco. ¿Ya? También vuelve a aparecer esta terminación, en este caso, yay. Yay, bueno, lo dijimos al revés. Decimos y traducimos que yay significa guanaco. Entonces, por eso ahí viene esta especulación como Yastai podría ser el señor de los guanacos. Sin embargo, esto no es algo que está comprobado, no es algo no hay una fuente que confirme esto. Entonces, insisto, es una investigación que he hecho porque la letra S no es un morfema, no significa algo en sí mismo, en realidad no significa nada. No tiene la característica de una pluralidad, ni tampoco está comprobado que al generar una apóstrofe de ya en yay, porque yay es guanaco, y ya no es una traducción literal de guanaco. Entonces, no está de una manera respaldada esa traducción. Sí, la palabra tai, sí, que eso significa señor. Entonces, probablemente podría haber sido un origen de esta palabra. Por eso queda en el terreno de la... Hay que continuar investigando para poder confirmarlo. Probablemente a lo mejor al decirlo se abrevió la palabra yay y quedó en ya. Y eso es algo que hay que ir determinando y hay que ir investigando. Otra teoría que yo también logré y que me hace más sentido, cuando yo dije que el coquena se traduce literalmente como el buen pastor, ¿no es cierto?, que venía de la palabra coca. Coca tiene que ver con la ritualidad, es como el señor de la ritualidad, el que hace todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, porque no hay que olvidarse que era un espíritu, el Yastai.
Era hijo de la Pachamama, por ende, para mí era un dios, tenía la característica de una divinidad. Entonces, eh, esta segunda teoría, o tercera teoría, porque la primera el buen pastor, la segunda ya lo dije como el señor de los guanacos, y la tercera se relaciona con las dos, y eso es lo más interesante, le da un sustrato y una fuerza al relacionarse con las dos. La palabra yista, insisto, en el diccionario Cacán de la provincia del Huasco, significa hoja de coca con polvos de volcán. Yista. Entonces, y ya hablamos que el coquena tenía que ver venía de la hoja de coca. Entonces, el Yastai era una criatura que tenía este vínculo, esta relación con el mundo divino, con el otro mundo, con el mundo espiritual. Entonces, aquí nos faltaría poder completar la Y, porque Yistai podría ser un vocablo que con el fonema se empezó a hablar, y de Yistai puede haber pasado a Yestai, o a Yastai. Porque se puede decir de las dos maneras, Yastai y Yestai, y con Y y con doble L. Se ha visto escrito de las dos maneras. Entonces, este Yista, que es la hoja de coca con polvo de volcán, se puede completar con lo que es la Y en sí. Y la Y en sí, por lo que yo puedo investigar, siempre da alusión como a un verbo. Por ejemplo, tenemos el verbo taquí, que significa cantar. Podemos dar otro ejemplo, que tenemos el verbo tusui, que significa bailar. Tenemos el verbo wagai, que significa llorar. Entonces siempre da como alusión como a un verbo, como a un verbo en infinitivo, ¿no es cierto? Como que podría transformarse en un verbo en acción, pero está en un infinitivo. Está en llorar, cantar, bailar. Entonces, esa Y podría dar alusión a algo así como un accionar, como el accionar de cuidar también, porque podría ser Yistai como, ya dijimos que era hoja de coca, como el que tiene que ver con la hoja de coca, o el que también entra en este trance, el que reacciona un accionar de entrar en trance, el Yistai. Y eso se podría también confirmar, insisto, estas son investigaciones muy precarias, pero se podría confirmar con otra palabra, que es la palabra yapo, que significa polvos alucinógenos. Entonces, de nuevo vuelve como a un tema que tiene que ver con esta cosa de entrar en otro mundo, como hacer un traspaso como a un mundo de almas. Y insisto, se confirma con la palabra también Campillay, que es el alma del guanaco. Entonces hace alusión a esto, insisto, esto hay que seguir investigando, pero estas son básicamente las tres teorías que entre sí se pueden ir relacionando, ¿no es cierto? Como el buen pastor, el que cuida al rebaño en este caso de guanacos, vicuñas, el señor de los guanacos, y el tercero como coquena, este ser o Yista, el señor Yistai, que es el señor que o sea, el que cuida, o el que genera el traspaso a otro mundo, ¿cierto? A este mundo espiritual. Esas son las tres teorías que pude ir recabando de lo que podía darnos luces de este personaje mitológico llamado Yistai o Yastai. Entonces, ¿qué más podemos decir de él? El objetivo principal de este personaje, de este ser, es cuidar a los guaracos y castigar a aquellos que lo han depredado de una manera injusta, de una manera que no han sido para alimentarse, ¿no es cierto? Lo justo. Incluso hay relatos que incluso ha premiado a personas que con plata, mayormente,
respecto de personas que solo lo han usado para sobrevivir y que ha castigado a personas que lo han depredado en demasía. No hay narraciones que diga directamente que mate a alguien. Eso pareciera ser un ser bastante benevolente, pero es implacable con los castigos que hace. Este ser, además, la mayoría de las imágenes que aluden a él, tiene una flauta. Flauta que en algunos puede ser una flauta común, una zampoña o siringa, que es una flauta, ¿no es cierto?, tubular de hartos tubos, como una zampoña clásica. Elemento cual él utiliza para poder llamar a los guanacos, controlar el rebaño que tiene, ¿no es cierto? Como un pastor. O sea, en el fondo eso es lo que es. Es como la esencia de este personaje mitológico, eso. El pastoreo y la protección. El cuidar, el guardián. Es un ser, además, generalmente aparece eventualmente en la noche. Tiene esa característica en las noches de luna llena, se señala. Es un ser que al aparecer en algunos relatos se señala que hace estruendos, ¿no es cierto? Parecido incluso a un retumbe, a un chasquido seco, al sonido de un martilleo de un minero. ¿Qué más podemos decir del Yastai? O Yastai. También es un ser que, bueno, siempre los momentos que tiene de desaparecer son raudos, son prontos. También tiene lo hemos dejado por el final, un aspecto también de toda su metamorfosis, de todas sus transfiguraciones, puede tener una forma más, también más satírica, como una criatura más bien a veces demoníaca incluso, cuando está furioso, está en modo castigo de aquellas personas que no han respetado la fauna del entorno. Y bueno, señalado todo eso, vamos a entrar ya en tierra derecha. ¿Cuál es la criatura que lo vamos a comparar, que le vamos a dar las semejanzas? Esta criatura es una criatura bastante que se repite este patrón en muchos folclores del mundo. Sin más dilapidación, sin más tardanza, vamos a entrar qué personaje es. No es otro que Regoledonbores, no. Os lo voy a decir con el mito de otro lugar. Bueno, lo vamos a decir primero con el nombre que tiene desde el folclore celta. Su vínculo es con esta criatura que tiene que ver con la protección de los animales, ¿no es cierto? No, digámoslo inmediatamente. No es otro ni nada más ni nada menos que el dios Pan. El dios Pan, ¿no es cierto? Este ser hijo de Hermes y de una mortal, y que, ojo, en algunos mitos es hijo directo de Gea, de la tierra, por ende de la Pachamama también, igual que el Yastai. Pero generalmente en los mitos tradicionales es hijo de Hermes y de una mujer humana. Este ser que tiene apariencia, ¿no es cierto?, demoníaca, con cuernos, pero propio de los animales que él cuida, que no eran otros que la oveja, ¿no es cierto?, los chivos, quizá algún tipo de ciervo también, cervatillo. Y esos eran los animales que se asociaban a este dios. Era el dios del pastoreo, oficialmente, un dios con característica bucólica, con todo del lenguaje propio del pastoreo, del arriero, si usted quiere, del criancero, que los nombres que llamamos nosotros. Entonces, este dios Pan significa todos. Eso es lo que significa en
en griego. De ahí viene la palabra pan-germanismo, pan-americano, todos los americanos. Entonces la palabra pan significa todos porque al dios Pan se le dio la característica como ser como un dios como hijo de todos los dioses. Aunque él era hijo de Hermes, todos los dioses lo aguacharon de alguna manera y fueron parte de la crianza de Pan. Entonces, ¿qué características tenía Pan? Justamente las mismas características que tiene el Yastai. Era un dios pastoril, era un dios metamórfico, hay relatos, no lo hacía siempre, pero tenía características de adquirir otras formas, incluyendo una forma humana tradicional. Era un dios también que podía pasar desde ser benigno a enfurecerse. Claramente en la mitología griega se le dan características también libidinosas, ¿no es cierto?, lascivas, propias de la cultura griega, que en fin se relata que cuando pasan las ninfas por el bosque, él siempre tenía esa tendencia a seguir a las ninfas. Entonces era un ser que era representaba todo el tiempo la parte más animal del ser humano, cosa que el mismo Yastai también nos conecta con nuestra parte más instintiva, con nuestra parte más irracional, más natural, con todos estos, es como una especie de tótem, de decirnos que los animales también están ahí para enseñarnos también, para enseñarnos cómo es la naturaleza nosotros los hombres, en vez de nosotros los hombres querer que le estamos enseñando a los animales cómo vivir. Cosa que se ve replicada en el folclore de innumerables lugares, se me ocurre uno por ahí, los mismos centauros, como eran la especie de maestros en los héroes griegos, los lobos por ahí en la mitología nórdica eran verdaderos también maestros de los héroes nórdicos, de los héroes vikingos. Este otro ser importante que también es un asemejable en la mitología celta, que era Cernunnos, que era como el señor de los ciervos, como el señor de todo lo, también muy asemejable a lo que es Pan, que tenía una característica muy similar a Pan. Entonces este ser era el protector del lugar celta, y específicamente la región de Cornualles, que es lo más celta de Inglaterra. Entonces, haciendo alusión siempre a la conexión con el bosque, con lo natural, con lo más bestial puede ser, con la parte más, pero no necesariamente como algo malo, sino yendo a esa parte de la naturaleza sin renegarla, asumiéndola. Y obviamente con el símil romano, que no es otro que fauno, que nos da incluso el nombre de lo que son los animales, la fauna. Entonces nos conectamos de nuevo con todos estos mitos que tienen una recurrencia, que vuelven a señalarlos, que no perdamos la conexión con la naturaleza, no perdemos la conexión con lo antiguo, con lo que estaba antes que nosotros. Como señalándole, tirando la oreja, diciéndonos, te estás alejando de lo que es la naturaleza, te estás alejando de lo que te sustenta a ti. Y algo aún peor, estás destruyendo la naturaleza. O sea, siempre está en alusión a proteger la naturaleza y el castigo de destruirla. Lamentablemente muchos de estos seres se han ido como tergiversando, como dando una característica como negativa, como diabólica. Pero claro, eso se ha dado propio de algunos mitos y leyendas propios en algunos días como específicos, como el Halloween o quizá no lo tengo muy claro que lo hayan utilizado en la noche de San Juan, pero también podrían utilizar esto como un elemento para alejarse y para justamente renegar estos mitos, ¿no? Y estas leyendas, y no darle el lugar que realmente tiene, que es venir a darnos una enseñanza. Ya no generar miedo, no generar lejanía con esto. Vamos a quedar hasta un nuevo video y vamos a seguir indagando hasta
el último video de esta primera línea de videos que he hecho esta temporada, que es el próximo que vamos a realizar, donde vamos a hablar del dios Dionisio o Dioniso, que se relacionó justamente también mucho con el fauno o con el pan. Hasta la próxima, estén muy bien.